Buenos días. En este video les vamos a resumir mediante la presentación de un mapa mental el libro de Indro Montanelli llamado Historia de Roma. Nuestro grupo está conformado por Francis Camelo y quien les habla, Juan Manuel Mateo Sobar. Nosotros decidimos escoger un mapa mental para poder resumir de manera detallada y concisa mediante el uso de imágenes y graficaciones la reseña que se elaboró del libro. En primer lugar, nos ubicamos en la ficha técnica. Ahí encontraremos la información referente al libro como título de la obra, que es Historia de Roma, editorial, de bolsillo, el nombre del autor Indro Montanelli, el año, edición 2016, la ciudad, que Bogotá, número de página 454 y el género narrativo. Ahora nos dirigimos a hablar a la introducción. Bueno, en Roma se resaltó el trabajo de algunos autores, escritores como Plutarco, Plinio y Tácito. Recordemos que el fundador de Roma fue Rómulo, quien dejó unas bases para seguir conquistando territorios. Por lo tanto, se resaltan los distintos gobiernos que llevaron al desarrollo o desaparición del Imperio Romano. Entre ellos, Numa Pompilia, que fue un hombre de origen sabino que fundó la religión y enseñó y puso orden en las ceremonias religiosas. Anco Marcio, mediante su experiencia, llevó a Roma al desarrollo y crecimiento. Tulio Stilio, gracias a la administración de su legión, logró conquistar Alba Longa. Lucio Tarquinio, más conocido como el Soberbio, conquistó Sabina, Etruria, las colonias meridionales y Gaeta. Y por último, César, un gobernante de carácter ambicioso que gracias a su inconformidad logró expandirse por Roma. Ahora mi compañero les va a hablar la rama del aspecto. Bueno, a lo largo del libro y más específicamente en los primeros capítulos, nos relatan cómo era Roma en tanto en su aspecto social, en su aspecto político y en su aspecto económico, resaltando también el aspecto religioso entre estos. Como primer lugar, en el aspecto social, podemos encontrar que Roma tenía un sistema social basado en la aristocracia. Eh, Sistema social en el cual se basa en que cada hombre, cada persona nacía con los mismos derechos que su antecesor, lo que deriva la herencia de derechos o de puestos en el nivel político. Las tres clases sociales que predominaban en Roma eran los plebeyos, los patricios y los esclavos, siendo estos últimos los que menos ventajas tenían en la sociedad. Su sistema económico se basaba en el capitalismo, en el cual en los primeros capítulos y a lo largo del libro podemos ver su evolución para ir a más predominancia en el imperio. Para iniciar en la propiedad privada, en sus ciudadanos, en el arrendamiento de tierras por parte del Estado, en la formación de educación en el imperio que predominaba y nos cuentan en los primeros capítulos, en la formación de escuelas y en la formación de universidades. En el aspecto político, tenemos que Roma estaba formado como gobiernos, tenía el Senado y el rey, siendo este segundo el que predominaba sobre el primero, el que tenía el poder y el derecho de dirigir todas las decisiones que implementaba en el imperio. También dirigir las fuerzas militares y formar guerras con otros pueblos. Tenemos a los emperadores más destacados como lo fueron César y Augusto, lo que llevó
a que su destacamiento llevara a que los próximos reyes del imperio se denominaran con estos mismos nombres. Como otro aspecto económico, podemos fijarnos que Roma estaba basada en la agricultura durante toda su periodo de existencia. Más precisamente, en capítulos más avanzados, nos relatan que el turismo, el comercio y la producción de obras literarias como fueron los teatros, obras civiles como las carreteras o los acueductos iban a predominar más durante el desarrollo y proceso de evolución del imperio. Como aspecto religioso podemos ver que en un principio Roma se volvió politeísta. En los primeros capítulos nos relatan varios dioses a los que la ciudadanía romana rindió culto durante el pasar del tiempo. Entre estos dioses tenemos a Saturno, a Junio, a Venus y a Diana. Podemos fijarnos que Venus fue la primera diosa romana a la que los romanos le rindieron culto. Para luego, la segunda mitad del imperio y en el principio de su decadencia, pasó a ser monoteísta con un solo dios, siendo este el cristianismo, es decir, el Dios al que tuvo hijo Jesucristo. Bueno, ahora en la siguiente rama vamos a pasar a relatar los enfrentamientos que tuvo este imperio. A lo largo del libro nos presentan todos o la mayoría de los enfrentamientos que tuvo el imperio, desde sus derrotas hasta sus victorias, desde las derrotas que lo llevaron a decaer hasta las victorias que lo llevaron a levantarse y a predominar en el mundo. Entre las victorias y las conquistas tenemos que Roma pudo conquistar y volver colonias a la denominada las Galias, a lo que hoy se le conoce como la actual Francia. Podemos ver que también tomó colonias en Grecia, más específicamente en Macedonia, y en los hebreos durante la época del nacimiento y muerte de Jesucristo. Como principales enemigos, Roma tuvo a los bárbaros, a Cartago y a Germania, los cuales iban a aprovechar su etapa final y derrota absoluta en sus últimos tiempos de vida. Como batalla más devastadora que tuvo durante su existencia tenemos a la ciudad de Cartago, ubicada en Grecia, la cual también predominaba en el mundo como una de las ciudades más desarrolladas en cuanto a sistema de gobierno. Tenemos también a los latinos y a los sabinos, que fue una de las primeras batallas que tuvo que soportar el imperio. Ahora nos dirigimos a las conclusiones. El Imperio Romano logró conquistar varios territorios gracias al enfrentamiento que se llevó en la Guerra Púnica. Pudo expandir su imperio. En la sociedad, pues, es dividida jerárquicamente entre patricios, esclavos y plebeyos. Debido a la expansión que tuvo el Imperio Romano, se optó por un cambio militar, comercial, administrativo, estructural. En lo militar, era de costumbre educar a los hombres para la guerra, así conformando las legiones. La cultura romana dejó grandes aportes a la humanidad. El latín, que es la base de las lenguas europeas, como el francés y el italiano. En la medicina, la fisiología y la anatomía. En el derecho, la estructura jurídica y las leyes. En las matemáticas, el número pi y los números romanos.
En la filosofía se destacó Aristóteles, Platón y Sócrates. La religión, que pasó a ser politeísta a monoteísta, que influyó en las creencias y fue muy indispensable. Constantino, que fue una figura pública romana relevante por valoración del cristianismo, que transformó los pensamientos, generando e impulsando a las personas ser más críticas y analíticas. Y pues esto fue todo en la reseña. Como conclusión general y en la parte final del libro, el autor y su equipo nos dan una reflexión subjetiva acerca de que el Imperio Romano de Occidente no cayó por manos extranjeras, sino que sus propios déficits y malos gobiernos que, debido al poder absoluto que estos ejercían sobre el imperio, lograron destruirlo desde adentro, convirtiéndolo en un arma sin escudo ni defensas contra sus enemigos. Nos habla del increíble sistema de gobierno que tenían a pesar de la época y las capacidades que lograron desarrollar, y pues básicamente afirmando que a partir de estas se crea la base de lo que hoy somos. La importancia de esta conclusión es poder generar un reconocimiento sobre las capacidades que tuvo el Imperio Romano, esas que lo llevaron a tantas victorias y tanta supremacía durante siglos y siglos, y que a pesar de irse desboronando poco a poco desde adentro, debido a los reyes que no supieron tomar decisiones y ejercer con éxito su cargo, siempre intimidó al enemigo exterior y se vio como una muralla que nadie podía ni se atrevía a rebasar.